Jamás imaginé que contaría esto a alguien, pero hay momentos en la vida en que el silencio se convierte en un peso insoportable y las palabras necesitan salir, aunque sea solo para el papel o para ti que ahora me lees. Mi nombre es María, tengo 34 años y por una década entera creí conocer perfectamente los contornos de mi vida. Hasta que un tubo reventó en mi cocina y todo se desmoronó junto. Era un martes común cuando llegué del trabajo y encontré el departamento inundado. El agua oscura escurría por las paredes, manchando todo lo que tocaba. El plomero fue categórico: remodelación completa, al menos 3 semanas. Carlos, mi esposo, estaba viajando por trabajo como siempre y no regresaría antes de fin de mes. Fue cuando él sugirió por teléfono que me quedara en la casa de su hermano. Javier tiene esa casona enorme solo para él, dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Siempre se han llevado bien. Siempre se han llevado bien, como si nuestra relación fuera tan simple. Javier era el hermano menor de Carlos, 3 años más joven, y durante mucho tiempo fue solo el chico problema de la familia. Recuerdo las primeras veces que lo conocí, aún noviando con Carlos, un muchacho de 20 años, cabello largo, siempre con alguna banda de rock en la camiseta, fumando a escondidas en el patio durante las comidas dominicales. Era el tipo de joven que las madres critican y que secretamente despierta curiosidad. A los 31, Javier se había transformado. El cabello aún era largo pero ahora bien cuidado, atado en una coleta que le rozaba los hombros anchos. El cuerpo delgado de adolescente había ganado músculos definidos, probablemente de sus salidas al gimnasio o de escalar ruinas antiguas en sus viajes. Los ojos seguían intensos, pero ahora había algo nuevo en ellos, una confianza silenciosa que me inquietaba de una manera que no podía nombrar. Trabajaba como arquitecto, vivía solo en esa casa heredada de la abuela en un barrio antiguo de la Ciudad de México, con sus calles empedradas y fachadas coloniales, y rara vez aparecía en las reuniones familiares. Cuando lo hacía me sorprendía observándolo más de lo debido, notando cómo su camisa ajustada marcaba su torso, o cómo sus botas de cuero desgastado le daban un aire bohemio y atractivo. Llegué a su casa en un jueves lluvioso, cargando 2 maletas y un malestar que intenté disimular con cortesía. La casa era exactamente como la recordaba de los tiempos de la abuela, una casona de los años 50, con esos muebles de madera oscura que parecían tallados por manos que ya no existían. El olor a madera impregnaba cada habitación, mezclado con algo que no podía identificar del todo, quizás incienso de copal, o tal vez solo su colonia masculina que se adhería a las cortinas pesadas. «Puedes quedarte en el cuarto de enfrente», dijo él subiendo la escalera angosta delante de mí. «Tiene baño propio y una vista bonita del jardín». Sus pasos hacían crujir las tablas bajo nuestros pies. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, retratos serios de parientes fallecidos que parecían observarme con desaprobación. La casa toda respiraba historia, memorias sedimentadas en cada rincón. Era hermosa, pero tenía algo perturbador, como si los fantasmas del pasado aún habitaran allí. El cuarto que me mostró era amplio, con una cama matrimonial cubierta por una colcha bordada a mano y una ventana enorme que daba al jardín trasero, donde crecían bugambillas rojas y un limonero cargado de frutos. La luz del atardecer, filtrada por las cortinas de encaje, creaba sombras danzantes en las paredes pintadas de un azul suave. «Gracias», dije, dejando las maletas en el suelo. «No será por mucho tiempo». Él se detuvo en la puerta, observándome con esa mirada nueva que aún no sabía descifrar. «Quédate el tiempo que necesites». En los primeros días intentamos mantener una distancia respetuosa. Yo salía temprano al trabajo vestida con mi falda lápiz negra que me llegaba justo por encima de las rodillas, mis tacones altos de charol que repiqueteaban en el piso de mosaico, y un collar de plata con un pendiente de turquesa que me había regalado Carlos en nuestro aniversario. Regresaba al atardecer, con el cabello suelto cayendo en ondas sobre mis hombros. Él trabajaba en casa a veces, otras salía a reuniones con clientes. Cenábamos juntos esporádicamente, charlas educadas sobre el trabajo, la familia, el clima de la ciudad que siempre cambia de un momento a otro. Pero había algo en el aire, una electricidad sutil que crecía con cada encuentro casual en la cocina, cada buenos días murmurado en el pasillo.
Fue en el tercer día que nuestros dedos se rozaron accidentalmente cuando me pasó un plato. Un toque rápido e insignificante, pero que envió una corriente por mi brazo, haciendo que mis pulseras de plata tintinearan suavemente. Nuestros ojos se encontraron por un segundo más de lo apropiado. Él apartó la vista primero, pero noté cómo su mirada se demoraba en mis piernas cruzadas bajo la mesa, en las medias finas que usaba con mi falda. El viernes lo encontré escuchando música en la sala. Un vinilo antiguo girando en el tocadiscos de la abuela, era Joaquín Sabina, esa voz ronca y melancólica llenando el ambiente con letras profundas sobre amores perdidos y ciudades nocturnas. No sabía que te gustaban estas cosas antiguas, comenté sentándome en el sofá a su lado, cruzando las piernas con cuidado para que mi falda no subiera demasiado, sintiendo el roce de la tela contra mi piel. La abuela tenía buen gusto, respondió sin quitar los ojos del vinilo. Sabina entiende el alma humana como nadie. Pasamos una hora charlando sobre música, literatura, cine. Descubrí que leía a Gabriel García Márquez, que adoraba películas de Almodóvar, que tocaba guitarra en sus ratos libres, con dedos callosos que imaginaba rasgueando cuerdas con pasión. No era el chico rebelde que había conocido, era un hombre complejo, sensible, con profundidades que jamás había imaginado. Carlos nunca me contó que eras tan intelectual, dije, y de inmediato me arrepentí de la palabra. Él sonrió de lado, una sonrisa que me removió por dentro, haciendo que mis pendientes de aro se movieran ligeramente. Carlos no sabe mucho sobre mí. Somos demasiado diferentes. Había una crítica velada allí, algo que me hizo repensar mi propio matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que Carlos y yo habíamos hablado de arte, de libros, de algo que no fueran cuentas por pagar y problemas prácticos? El fin de semana pasó lento. Javier salió el sábado por la noche, un encuentro imaginé, aunque no dijo nada. Me quedé sola en esa casa llena de ecos, hojeando una revista, intentando ignorar la punzada de celos inexplicables que sentí al imaginarlo con otra, quizás admirando sus zapatos de tacón, o el brillo de sus joyas. El domingo almorzamos juntos unos tacos al pastor que yo había preparado, con tortillas frescas y salsa picante. Él elogió mi comida, dijo que Carlos era un hombre afortunado. ¿Tienes novia?, pregunté. No en este momento, respondió. ¿Y tú eres feliz en tu matrimonio? La pregunta me tomó por sorpresa. Balbuceé algo sobre 10 años juntos, sobre compañerismo, sobre cómo el tiempo cambia las relaciones. Él me observaba mientras hablaba, como si pudiera leer a través de mis palabras vacías. La felicidad es diferente al confort, dijo simplemente. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. ¿Era feliz o solo cómoda? ¿Cuándo había sido la última vez que Carlos me había mirado como Javier me miraba en ese momento, como si fuera interesante, deseable, digna de atención? Noté cómo su mirada se deslizaba por mi blusa ajustada, por el escote sutil que dejaba ver el collar de perlas falsas que usaba, creando una tensión que me hacía consciente de cada movimiento. En la segunda semana, la tensión se volvió casi palpable. Pequeños gestos adquirían significados enormes, la forma en que sostenía mi taza al servirme café, rozando mis dedos con los suyos, el modo en que yo arreglaba mi cabello cuando lo veía llegar, dejando que las ondas cayeran seductoramente sobre mi rostro. Las conversaciones se hicieron más largas, más íntimas. Él me contó sobre relaciones pasadas, sobre sus miedos, sus sueños de viajar por México fotografiando ruinas mayas y coloniales. Yo hablé de mi adolescencia en un pueblo de Jalisco, de cómo había renunciado a estudiar periodismo para casarme joven, de la sensación de que mi vida se había detenido en el tiempo. Nunca es tarde para recomenzar, dijo una noche mientras lavábamos los platos juntos. Nuestras manos se tocaron de nuevo en el agua jabonosa. Esta vez ninguno se apartó de inmediato. Sentí su pulgar recorrer mi palma por unos segundos que parecieron eternos, un toque que me hizo pensar en fetiches sutiles, como el placer de las manos entrelazadas o el roce de telas suaves. Mi corazón latió fuerte. Salí de la cocina sin una palabra. Esa noche llamé a Carlos. Necesitaba oír su voz, recordarme mi lugar en el mundo, pero estaba ocupado. Habló rápido sobre reuniones y plazos, dijo que me amaba como quien recita una fórmula memorizada y colgó.
Me quedé sosteniendo el teléfono en silencio, sintiendo un vacío que había fingido no existía durante mucho tiempo. Fue el miércoles de la segunda semana cuando todo cambió definitivamente. Carlos había llamado por la mañana, diciendo que regresaría el fin de semana para recogerme. La remodelación estaba casi lista. En unos días volvería a mi vida normal, mi rutina predecible, mi matrimonio cómodo. La perspectiva debería alegrarme, pero me sentí extrañamente melancólica. Por la tarde, mientras organizaba mis cosas, el celular de Carlos sonó. Lo había olvidado sobre la cama antes de salir al trabajo. Sin pensarlo mucho, lo tomé para llevárselo. La pantalla se encendió con un mensaje nuevo: no puedo esperar a verte el viernes. Mi esposo viaja. Tendremos la casa toda para nosotros. Besos calientes, Sofía. Leí el mensaje 3 veces antes de procesarlo por completo. Sofía, la colega de trabajo que mencionaba ocasionalmente, la misma Sofía que había dicho ser solo una amiga cuando yo comenté sobre ella. Me senté en la cama, temblando. 10 años de matrimonio, 10 años de fidelidad absoluta de mi parte, 10 años creyendo que éramos un equipo, una sociedad indisoluble. Y él me engañaba, quizás por meses, quizás por años. El teléfono se resbaló de mis manos. Empecé a llorar, primero bajito, luego en sollozos que parecían venir del fondo de mi alma. No era solo la traición, era la sensación de haber desperdiciado la mejor década de mi vida con alguien que me veía como confort, no como pasión. Javier llegó a casa al atardecer y me encontró en la cocina, preparando la cena mecánicamente, con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasó?, preguntó genuinamente preocupado. Le conté todo, el mensaje, la traición, los años que ahora me parecían una mentira. Él me escuchó en silencio, de vez en cuando haciendo preguntas, nunca juzgando. Cuando terminé, sirvió 2 copas de tequila y se sentó a mi lado. Lo siento, dijo. Carlos es un idiota. Tal vez lo merezco, murmuré. Tal vez me acomodé tanto que él buscó emoción en otro lugar. Javier tomó mi mentón, obligándome a mirarlo. Nunca digas eso. Eres increíble, María, inteligente, hermosa, interesante. Si él no lo ve, el problema es suyo, no tuyo. Había algo diferente en sus ojos, una intensidad que me asustó y atrajo al mismo tiempo. El tequila, la vulnerabilidad, la rabia contra Carlos. Todo se mezcló en una sensación de vértigo. Javier, empecé sin saber qué quería decir. Él se acercó despacio, dándome tiempo para retroceder. No retrocedí. Sus labios tocaron los míos gentilmente, hesitants. Respondí al beso con un hambre que había olvidado que existía. 10 años de besos mecánicos con Carlos no me habían preparado para esa explosión de sensaciones, el roce suave que me hacía pensar en fetiches inocentes como el placer de labios contra labios o el aroma de su piel. Cuando nos separamos, ambos jadeábamos. No deberíamos, murmuró él. No coincidí. No deberíamos. Pero seguimos besándonos. Pasamos toda la noche en la cocina, charlando, bebiendo tequila, tocándonos como adolescentes, descubriendo el deseo por primera vez. No fuimos más allá de caricias tiernas y exploraciones suaves, como rozar cuellos o entrelazar dedos, evocando un fetichismo sutil por el tacto y la proximidad. Aún había barreras que ninguno estaba listo para cruzar por completo. Pero exploramos cada centímetro permitido, cada suspiro contenido, cada promesa silenciosa. Cuando el sol empezó a salir, subimos a nuestros cuartos separados. Me acosté en la cama de la abuela, aún sintiendo el sabor de su boca. El calor de sus manos, la promesa de transgresiones mayores. Durante el día fingimos normalidad. Él salió a trabajar, yo fui a la oficina, pero cuando nos encontramos por la noche, la tensión era insoportable. Cenamos en un silencio cargado, cada mirada una caricia, cada palabra un doble sentido. Fue el jueves cuando cruzamos la línea definitivamente. Carlos llamó para confirmar que regresaría el viernes por la noche. Estaba ansioso por verme, dijo, ansioso por llevarme a casa. Las palabras sonaron vacías después de lo que había descubierto. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de rabia y libertad.
Javier estaba en la sala, leyendo. Me acerqué a él despacio, determinada. Regresa mañana, dije. Lo sé. Esta es nuestra última noche. Cerró el libro, me miró con esos ojos intensos que me habían perturbado desde el primer día. ¿Estás segura, María? Después de esto, no hay vuelta atrás. No quiero vuelta atrás, respondí. Y era verdad. Subimos las escaleras juntos. El pasillo nunca me había parecido tan largo. Los cuadros antiguos nos observaban con sus expresiones severas, como si supieran lo que estaba por pasar. Pero no me importó. Por una vez en la vida, iba a hacer algo solo para mí, solo porque lo quería. Lo que pasó esa noche fue más que intimidad física, fue una explosión de todo lo que había reprimido por años. La mujer obediente, la esposa perfecta, la María que siempre hacía lo correcto. Ella murió allí, en esa cama, entre los brazos de un hombre que me veía como pasión, no como confort. Javier era gentil e intenso a la vez. Conocía mi cuerpo mejor en una noche que Carlos en 10 años, me hizo sentir deseable, poderosa, viva, con toques que evocaban fetiches censurados como el placer de pies descalzos contra sábanas suaves o el roce de cabellos largos en la piel. Cuando terminó lloré, no de culpa sino de una felicidad salvaje que nunca había experimentado. Dormimos abrazados y por primera vez en años desperté sonriendo. El viernes pasó en un borrón de nerviosismo y anticipación. Carlos llegaría a las 8 de la noche. Javier y yo apenas hablamos durante el día, pero las miradas lo decían todo. No nos arrepentíamos. Exactamente. A las 7:30, hice mis maletas. Javier me observaba desde el marco de la puerta. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora vuelvo a mi vida. ¿Y lo que pasó aquí? Pausé sosteniendo una blusa que olía a su colonia. Pasó. Fue real. Fue mío. Se acercó, me besó una última vez, un beso que me hizo pensar en el fetichismo de los labios y el aliento compartido. Si cambias de idea sobre tu vida, empezó. Sé dónde encontrarte. Carlos llegó puntualmente a las 8 tocando la bocina impaciente. Bajé con las maletas, el corazón latiendo fuerte. Cuando Javier abrió la puerta para saludarnos, noté algo que me aterrorizó, la forma en que se miraron. Carlos frunció el ceño. Javier apartó los ojos demasiado rápido. En el auto, Carlos hizo preguntas casuales sobre mi estancia. ¿Cómo fue quedarte con Javier? ¿Te trató bien? Algo en su tono me puso alerta, pero respondí con naturalidad. Mentir se había vuelto sorprendentemente fácil. Durante 2 semanas, fingí que todo había vuelto a la normalidad. Carlos parecía más atento, culpa por su traición, imaginé. Seguía saliendo a reuniones, los viernes por la noche, pero ahora sabía qué significaban. Extrañamente no sentía más dolor, sentía una frialdad calculada. Javier me mandaba mensajes ocasionales, siempre discretos, siempre cargados de subentendidos. Respondía cuando podía, alimentando una llama que sabía peligrosa. El confrontamiento ocurrió un miércoles de marzo. Carlos había insistido en cenar en casa de sus padres. Algo sobre matar la nostalgia familiar. Javier estaba allí, como siempre en esas ocasiones. Intentamos mantener distancia, pero 10 años de matrimonio me habían hecho experta en leer gente. Y mi suegra de 10 años también. Ustedes dos están raros, comentó durante el café. ¿Pasó algo? Javier y yo negamos al mismo tiempo, demasiado rápido, demasiado defensivos. Carlos nos observó con atención renovada. Fue durante el postre cuando hizo la pregunta que lo cambió todo. María, has estado diferente desde que volviste de casa de Javier, más distante. ¿Pasó algo allí que no me contaste? El silencio en la mesa fue ensordecedor. Sentí la sangre helarse en mis venas. Claro que no, respondí. Pero mi voz salió extraña. Carlos me miró por un largo momento, luego se volvió a su hermano. No sé de qué hablas, dijo Javier, pero Carlos conocía a su hermano y aparentemente me conocía mejor de lo que imaginaba. Se levantó de la mesa abruptamente.
Vámonos a casa ahora. El camino se recorrió en un silencio glacial. Al llegar al departamento, Carlos se volvió hacia mí con una calma más aterradora que cualquier grito. 10 años, María. 10 años juntos. Y me hiciste esto. Hice que intenté ganar tiempo. No me insultes fingiendo inocencia. Está en tu cara. Está en la de él. Se acostaron. No era una pregunta, era una afirmación. Respiré hondo. Sí, dije simplemente. Él retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Con mi hermano. Con tu hermano que me trató como mujer, no como mueble de la casa. La pelea que siguió fue apocalíptica, gritos, acusaciones, platos rotos. Me llamó interesada, traidora. Yo le eché en cara el mensaje de Sofía, las mentiras, los años de desprecio disfrazado de confort. Peleamos hasta quedarnos sin voz, hasta agotar toda la rabia acumulada de una década. Cuando el silencio finalmente llegó, estábamos destrozados. Se acabó, dijo él, la voz ronca. Se acabó todo. Lo sé. Salió de casa esa madrugada, volvió al día siguiente con un abogado y papeles de divorcio. Fueron 6 meses de guerra, división de bienes, acusaciones mutuas, familias eligiendo lados. Javier desapareció de mi vida por completo, la culpa, la presión familiar, el peso de haber destruido la relación con su hermano. No lo juzgo. Era mucho para cargar. Hoy, un año después, vivo sola en un departamento pequeño del otro lado de la ciudad, en un barrio vibrante de Coyoacán con sus mercados y colores. Trabajo en una empresa nueva, tengo amigos nuevos, una vida completamente reconstruida. Carlos se casó con Sofía 6 meses después de finalizar el divorcio. Javier se mudó al interior a un pueblo en Oaxaca, y yo. Yo me miro en el espejo cada mañana y veo a una mujer diferente. No la esposa obediente que fui por 10 años. No la amante clandestina que fui por unas semanas. Soy María, solo María, y estoy aprendiendo a gustarme. Siento culpa a veces, remordimiento rara vez, porque esas 2 semanas en la casa de la abuela me enseñaron algo fundamental. Había pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban de mí, que había olvidado quién era realmente. Javier me despertó a mi propio deseo, a mi propia fuerza. Sí, destruimos una familia. Sí, herimos a gente, pero también me salvé a mí misma de una vida de mentiras cómodas. ¿Me juzgarías? Probablemente. Era una mujer casada que engañó a su esposo con su cuñado. Rompí votos sagrados, destruí la confianza, causé dolor innecesario. Soy la villana de la historia. Pero respóndeme algo, ¿cuántas personas conoces que viven vidas que no son suyas? ¿Cuántos matrimonios existen solo por inercia? ¿Cuántas personas mueren sin haber sentido nunca el vértigo del deseo verdadero? Yo tuve el valor o la insensatez de elegir mi verdad, aunque fuera destructiva. Elegí sentir, aunque sentir duela. Elegí vivir, aunque vivir sea complicado. ¿Y tú harías lo mismo? ¿Qué pensarías de mí si nos encontráramos en la calle? ¿Me mirarías con desprecio o con una pizca de envidia secreta? Porque en el fondo sospecho que todos llevamos dentro un tubo a punto de reventar. La cuestión es, cuando explote, ¿tendrás el coraje de reconstruir tu vida desde cero o solo repararás las fugas y fingirás que nada pasó? Yo elegí la reconstrucción y nunca me arrepentí, ni por un segundo. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, recibí un mensaje anónimo en mi teléfono, una foto borrosa de la casa antigua, con una nota que decía, aún hay secretos enterrados aquí. ¿Volverás a buscarlos? Mi corazón latió fuerte de nuevo. ¿Era Javier? ¿O algo más oscuro del pasado familiar? No lo sé, pero siento que esta historia no ha acabado.